Hola queridos amigos, estamos de nuevo en esta transmisión diariamente de poder meditar en la palabra de Dios a través de cada capítulo de la Biblia. Ya estamos en Jueces, el capítulo 13, y cada día estamos tratando de meditar en la palabra de Dios, buscando de una manera persistir en la lectura de la palabra de Dios, porque como comprenderemos, sabemos muy bien que esto no es por fuerzas humanas. Leer la palabra de Dios, dedicar tiempo a la oración, meditar en su palabra es un regalo de parte de nuestro Señor. Las ganas que uno tiene, las fuerzas que Dios da para poder leer no es de uno propio. Por eso decimos, son las fuerzas que Él da, las ganas que Él pone en el corazón. Es por Él que cada día podemos meditar en la palabra. Es por Él también que cada día, así hayamos dejado de leer 1 o 2 o 3 días, es por Él que podemos retomar nuevamente nuestra lectura de la palabra y continuar en el camino de crecimiento espiritual. Es así como miraremos el día de hoy en el capítulo 13 del libro de Jueces. Un pueblo de Israel que prácticamente ya ni siquiera ha rogado a Dios para que sean librados de las manos de los filisteos. Hasta el capítulo 12 hemos estado mirando diferentes historias, diferentes personajes, y en las oportunidades en que el pueblo de Israel se desviaba o volvía a hacer lo malo ante los ojos del Señor, en diferentes casos se mencionaba también que era que el pueblo de Israel le rogaba al Señor un salvador, un liberador. No así en el caso de Sansón. El capítulo 13, lo cual nos da el inicio de la historia de Sansón y su nacimiento. Vamos a mirar que sí, se menciona que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos del Señor, pero no vamos a leer en ningún versículo que nos diga que el pueblo de Israel imploró al Señor o rogó al Señor por un Salvador. Esa observación es importante tenerla presente. Un comentario nos va a mencionar que en esta escena, en esta realidad, se está mirando cómo fue o cómo es la caída del pueblo de Israel en una decadencia moral, en una decadencia espiritual hacia su situación más triste y también más degradante. No obstante, también podemos mirar a través de estas páginas cómo es el Señor en realidad. Nuestro Dios, nuestro gran Dios, a medida que vemos a un pueblo alejándose de Él, vemos a un Dios misericordioso buscando una y otra vez atraerlo hacia Él. La historia de Sansón es esa muestra del amor tan grande que Dios tiene para con su pueblo, que ni siquiera esperó que el pueblo de Israel le pidiera por un liberador, sino el Señor se puso a trabajar por darle algún término y comenzó a usar la vida de Sansón, la vida de Manoa y la vida de su mujer. Y de una manera grandiosa, porque la mujer era estéril, dice el versículo 2, y no había tenido hijos. Y es ahí donde Dios escoge a Sansón, antes de la formación de su cuerpo, antes de la concepción. Dios escoge a este hombre débil, definitivamente, débil en el carácter, por mucha fuerza que iba a tener. Sansón es una muestra clara de una fortaleza externa, pero una profunda debilidad en su ser interior, que Dios, a pesar de esa realidad, lo va a escoger para ser el liberador del pueblo de Israel. Que se glorifique nuestro Dios el día de hoy al meditar en Jueces capítulo 13, donde Dios no deja a su pueblo perderse, sino al contrario, a pesar de la terrible situación moral y espiritual de su pueblo Israel, quizá por vergüenza ya no quiso pedir más salvadores o más libertadores al Dios supremo, sino que Dios mismo los ve sufrir bajo la mano de los filisteos y Él expresa su inmensa misericordia enviándoles a Sansón, el gran liberador de este pueblo. Demos gracias al Señor. Sansón también es el último de los jueces que se menciona con detenimiento. Es quizá el juez más mencionado en el libro de los jueces, o el juez que se le dedicó muchos más versículos para poder describir su historia. Y aquí vemos en este primer capítulo acerca de la vida de Sansón, su milagroso nacimiento, dando gloria al Señor por su misericordia mostrada a un pueblo
que no pidió salvación en este caso, pero que Dios los miró necesitados de él. Y gloria al Señor por eso. Gloria al Señor por su manifestación. Y su nacimiento de Sansón no fue un hecho mínimo, tiene mucha similitud al nacimiento del Señor Jesucristo en los diferentes pasos o de los diferentes episodios en cuanto al nacimiento de Sansón. Ahora no sin tratar de alegorizar ni siquiera de comparar a Sansón con Jesucristo, pero ciertamente la actitud milagrosa de parte de nuestro Dios, enviando al liberador de este pueblo de Israel de una forma especial, nos puede llevar a mirar también el inmenso amor del Señor al enviar a Jesucristo nuestro liberador, quizás sin ni siquiera haberlo pedido. Y de repente no debemos decir quizá, porque realmente no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos nos hemos desviado a nuestros caminos y hemos dado la espalda a Dios. En esa realidad, en ese contexto, la palabra nos menciona que gracias al Señor nos ha enviado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Señor Jesús, gracias por tu inmensa bondad, aún mostrada aquí en la Escritura a través de Sansón, a un pueblo que vive degenerándose cada vez más y más, a un pueblo que peca contra ti, que hace lo malo ante tus ojos, un pueblo que ya no quiere pedirte liberador, ya no quiere pedirte por su liberación, pero se ve tu misericordia y se ve tu amor. Y de la misma manera has expresado tu inmenso amor para nuestras vidas. Señor, te ruego por cada uno de los que está escuchando, Señor, pongas en su corazón el venir a tus pies, de repente en reconciliación, de repente por primera vez, de repente para pedirte que tú, Señor, nos reavivas, nos reanimes. Señor, que estamos muertos, estamos estancados, pero por tu Espíritu nos puedes dar vida. Ayúdanos, Señor, para volver los ojos a ti. En el nombre de Jesús. Amén.